En el despiadado invierno de 1878, bajo la sombra de las colinas negras, el lamento de una mujer sola fue interrumpido por un sonido que ningún colono deseaba escuchar: el llanto de un niño perdido entre los árboles, acechado por criaturas nocturnas. Su nombre era Martha Connolly, viuda, con poco más que recuerdos difusos de su esposo, y un rifle Winchester, que pesaba como su soledad. Lo que hizo esa noche helada enfrentando a una jauría de lobos no solo salvó una vida, puso a prueba la esencia de toda su comunidad, desenterró una conspiración oscura y sembró un lazo que nadie creía posible. No es solo un relato de supervivencia, es el testimonio real de cómo el valor de una mujer fue recompensado con una muestra de honor tan grande como la riqueza de toda una nación. El silencio en los territorios del norte durante el invierno era casi tangible. No era falta de ruido, sino una presencia helada que lo sofocaba todo. Se filtraba entre los troncos de la pequeña cabaña de Martha, pasaba por el barro que sellaba las rendijas y se acomodaba profundo en sus huesos. Ese mutismo reflejaba el que guardaba su pecho un hueco que había dejado Thomas, su esposo, 2 inviernos atrás. La cruz de madera en su tumba, hecha del mismo pino que su hogar, era un recordatorio constante bajo el manto blanco. Martha estaba forjada con la misma dureza del terreno que habitaba. Sus manos endurecidas de cortar leña y cuidar su hortaliza rara vez descansaban. Su rostro, rodeado de cabellos sueltos escapando del moño apretado, llevaba las marcas del clima y la preocupación. Pero en sus ojos, color del cielo justo antes de una tormenta, brillaba una fuerza serena. A los 32 años tenía una entereza que desconocía hasta que la vida se la exigió. Aquella tarde el sol se había escondido tras los picos irregulares de las colinas, dejando al mundo teñido de tonos morados y grises. Una nueva capa de nieve fina como ceniza había cubierto todo, silenciando los sonidos y acentuando el filo del viento. Dentro, el fuego del hogar crepitaba como un soldado solitario resistiendo la invasión del frío. Martha se encontraba sentada ante su mesa surciendo una de las camisas viejas de Thomas, moviendo la aguja con un ritmo aprendido. Era una tarea simple, pero la mantenía conectada con él, una forma de sentirlo aún presente en medio de tanta ausencia. Fue entonces cuando lo escuchó. Al inicio fue como un susurro arrastrado por el viento tan débil que pensó que era su imaginación, quizá el aullido lejano de un coyote, o el crujir de una rama bajo el peso de la nieve. Detuvo la aguja en el aire flotando sobre la tela. El fuego chisporroteó, el viento ululó en el tejado. Todo volvió al silencio. Se reprendió a sí misma por dejarse impresionar. El monte sabe engañar a quienes viven solos. Retomó la costura, pero ahora cada nervio en su cuerpo estaba alerta. Entonces lo oyó de nuevo, más claro, esta vez traído por una ráfaga que hizo vibrar el vidrio de la ventana. Era agudo, suplicante y sin duda humana. Un grito. El llanto de un niño. Un escalofrío más frío que el invierno le recorrió la espalda. No había viviendas cercanas. La comunidad más próxima, Pine Ridge, quedaba a mediodía a caballo hacia el este. Nadie en su sano juicio estaría afuera con un niño en plena noche, y con ese clima. Su mente, entrenada por los rigores del territorio, saltó a las peores conjeturas. Una carreta volcada, una familia atrapada en la ventisca, o algo peor. Las historias de ataques aún circulaban, aunque ya no con tanta frecuencia, susurradas en la tienda del pueblo. Se puso de pie con el corazón golpeando su pecho. La voz de Thomas, apenas un eco, regresó a su memoria. Nunca salgas de noche, Martha. La oscuridad es de quienes no nos desean bien. Se acercó a la puerta y apoyó el oído sobre la madera áspera. El llanto sonó de nuevo, ahora desgarrador, traspasando los aullidos del viento. Era más cercano, y vino acompañado de otro ruido, uno que congeló su sangre, un gruñido grave que se multiplicó en un coro de alaridos. Lobos, una manada. Habían encontrado al niño. Todo en ella le rogaba que cerrara la puerta, que echara otro tronco al fuego, que se quedara detrás de sus paredes delgadas. Ella era solo una mujer. Ellos una manada de depredadores perfectos. Pero la imagen de un niño aterrado en la nieve sobrepasó cualquier miedo. Esa imagen de fragilidad absoluta. Ella la conocía demasiado bien. Y en un instante tomó una decisión. No fue valentía, fue algo más profundo, una empatía instintiva. No podría vivir con el silencio que quedaría si no hacía nada. Se movió con determinación, aunque sus manos temblaban.
Tomó del muro junto al hogar el rifle modelo 1873 de Thomas. El metal estaba frío y pesaba, pero le era familiar. Él le había enseñado a disparar, a valorar cada tiro. Una bala malgastada es una oportunidad perdida, le había dicho. Verificó la recámara, sus movimientos eran seguros, conocía el ritual. Tomó el cuerno de pólvora y una bolsa con balas de plomo, metiéndolas en el bolsillo de su abrigo grueso. Se calzó sus botas más resistentes, se cubrió con una bufanda la cabeza y el cuello y retiró el pesado cerrojo de la puerta. Al abrirla, el viento le azotó el rostro, empujando nieve, olor a pino y violencia inminente. Y con él los sonidos se volvieron más nítidos y aterradores. Los gruñidos eran ya una locura, entrecortados por los chillidos del niño. Estaban cerca, demasiado cerca, quizá a unos 100 metros, entre los álamos al borde del claro que rodeaba su casa. Tomó la lámpara del gancho junto a la puerta, la llama danzaba con violencia. Cubriéndola con el cuerpo, salió al torbellino. Todo a su alrededor era un remolino caótico de blanco y negro. La tenue luz apenas formaba un círculo tembloroso que se perdía en la inmensa negrura. «Oigan, fuera de ahí», fuera gritó. Su voz era débil ante el viento, pero era humana, y eso bastó para provocar un breve silencio. Los gruñidos cesaron un instante. Levantando la lámpara, comenzó a avanzar. Las botas se hundían en la nieve virgen. El rifle era como una extensión de su cuerpo, la culata helada apoyada en su mejilla. Escudriñó la penumbra, la vista forzada, hasta que la luz atrapó algo, un anillo de ojos brillando en la oscuridad, amarillo verdosos, despiadados. Justo más allá de los árboles acechaban. Eran lobos grandes de las llanuras, famélicos por el invierno, con las costillas marcadas bajo el pelaje espeso. Contó 6, 7, tal vez 8 pares de ojos. En medio del círculo, una figura pequeña estaba acurrucada al pie de un árbol. Un niño de unos 5 o 6 años, cubierto con pieles y cuero. Uno de los lobos, un macho enorme de pelaje gris con una marca oscura sobre el lomo, dio un paso adelante. Agachó la cabeza y enseñó los colmillos en un gruñido mudo y espeluznante. El alfa. El corazón de Martha latía con fuerza desbocada. Las palabras de Thomas volvieron a su mente. No muestres miedo. Mantente firme. Haz que el primer disparo diga todo. Apuntó con el Winchester, alineando la mira sobre el pecho del lobo dominante. El niño soltó un sollozo más, y el lobo tensó el cuerpo, listo para saltar. No había tiempo que perder. El estallido del disparo rompió la noche como un látigo. El retroceso la golpeó en el hombro, y por un segundo el fogonazo la cegó. El lobo gimió un sonido húmedo y ahogado y cayó hacia atrás, la pata delantera cediendo. No fue un tiro limpio, pero fue suficiente. El aire se llenó de olor a azufre y pólvora quemada. La manada, aturdida por el estruendo y la herida de su líder, retrocedió unos pasos. Sus gruñidos ahora eran mezcla de ira y desconcierto. No estaban acostumbrados a que su presa respondiera con fuego y estruendo. «¡Lárguense!», gritó Martha, su voz alimentada por la adrenalina. Recargó el rifle con firmeza, la palanca sonó metálica y letal. Ese chasquido mecánico era una amenaza clara. No se atrevía a disparar otra vez. Un alfa herido era peligroso, pero un enfrentamiento total con una jauría hambrienta era locura. Solo le quedaba intimidarlos. Dio un paso adelante. Y otro. Con la lámpara alzada como si fuera un amuleto y el arma lista. El alfa herido se incorporó, la sangre vaporosa en la nieve, y la miró con un odio casi humano antes de girar y desaparecer rengueando en la oscuridad. Los demás lo siguieron al poco rato, fundiéndose en las sombras. Los ojos brillantes fueron desapareciendo uno por uno. El silencio volvió a cubrirlo todo, pero esta vez era otro, el de quien sobrevive. Solo quedaba el eco del disparo. Su respiración salía en nubes irregulares. Temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. De pronto recordó al niño. Seguía acurrucado bajo el árbol inmóvil. Por un instante aterrador pensó que había llegado tarde. Se acercó despacio con cautela, y la luz de la lámpara lo iluminó. Era pequeño, el rostro sucio, cubierto de lágrimas, los ojos oscuros agrandados por un terror tan profundo que le había arrebatado la voz. Estaba envuelto en una manta de cría de búfalo, y su ropa hecha de cuero y adornos era fácilmente reconocible, aunque solo la había visto de lejos. Era Lakota. Su mirada iba del rostro de Martha al rifle en sus manos, y se encogió presionándose más contra el tronco. Le temía tanto a ella como a los lobos.
Todo está bien, dijo ella en voz baja aún temblorosa. Ya estás a salvo. Sabía que probablemente no entendía sus palabras, pero esperaba que el tono le transmitiera calma. Dejó con cuidado el rifle sobre la nieve, mostrando así que no era amenaza. Luego se arrodilló manteniendo distancia y alzó las manos vacías. «No voy a hacerte daño», murmuró. «Vamos a sacarte de este frío». El niño la observaba, su cuerpo temblando visiblemente. Notó un corte profundo en su antebrazo, donde uno de los lobos debió haberlo alcanzado. La sangre teñía su manga de cuero. Necesitaba abrigo y atención urgente. Se acercó con lentitud, sin movimientos bruscos. El pequeño no se apartó. Con infinita delicadeza lo tomó entre los brazos. Era más liviano de lo que había imaginado, apenas un montoncito de huesos y pieles. Se tensó por un instante, pero al sentir el calor del cuerpo de Marta se rindió. Hundió el rostro en la lana áspera de su abrigo. Soltó un pequeño sollozo de agotamiento. Con una mano lo sostenía, con la otra recogió el rifle y la lámpara. Martha Connolly dio la espalda al bosque hambriento y oscuro, y caminó hacia la única luz que aún brillaba a su hogar. No sabía que ese gesto, nacido de pura humanidad, desataría una cadena de hechos que cambiarían su vida y el equilibrio de todo el valle para siempre. El calor de la cabaña la golpeó como una bofetada tras el hielo exterior. Marta cerró la puerta con un suave empujón y atrancó la madera con firmeza. El golpe seco resonó como un muro levantado entre ellas y la oscuridad. El fuego se había reducido a brasas, así que añadió varios troncos hasta que las llamas recuperaron su vitalidad. Colocó al niño sobre la gruesa piel de oso que Thomas había intercambiado hacía 2 veranos, justo en el rincón más cálido junto al hogar. El pequeño permanecía encogido, sus ojos no se despegaban de ella, vigilando cada uno de sus movimientos con una atención inquietante. Desde que lo cargó, no había emitido palabra. «Vamos a revisar ese brazo», dijo con voz baja, casi un susurro. Llevó una jofaina con agua tibia y un trapo limpio desde el lavamanos. Se arrodilló junto a él y con extrema suavidad le sostuvo el brazo. El niño se estremeció, pero no se resistió. La manga estaba rígida por la sangre reseca. Con mucho cuidado cortó la tela con las tijeras de costura, dejando a la vista 4 mordidas profundas, enrojecidas e inflamadas. El lobo había estado peligrosamente cerca. Mientras le limpiaba la herida con el jabón carbólico que el Dr. Finch aseguraba que era milagroso contra las infecciones, lo observó detenidamente. Tenía el cabello negro como el ala de un cuervo, y largo como el de los antiguos. La piel de un tono cobre profundo. Sus facciones eran finas, casi frágiles, pero en sus ojos oscuros habitaba una seriedad que no correspondía a su corta edad. Vestía piel de venado bellamente trabajada, adornada con detalles sencillos en los puños y el cuello. No era un niño abandonado. Alguien lo había cuidado. Alguien lo quería. Aplicó un ungüento que ella misma preparaba con milenrama y con suelda, y luego le vendó el brazo con tiras limpias de lino. Durante todo el proceso, él no dijo nada. Su mirada fija no parpadeaba, una mirada ancestral penetrante. «Listo», dijo ella, al ajustar la última tira. «Esto te protegerá». Se levantó y sirvió un poco del guiso de venado que había dejado a fuego lento sobre la estufa. El aroma espeso del caldo llenó la cabaña. Llevó el tazón con una cuchara de madera y se lo ofreció. El niño lo miró luego. La miró a ella sin mostrar emoción alguna. No se movió para tomarlo. «Es comida». «Seguro tienes hambre», insistió ella, acercándole un poco más el cuenco. Él negó con la cabeza, una negación pequeña pero firme. Con su mano sana apartó el plato. Ella lo comprendió. No quería aceptar alimento de una extraña blanca. La desconfianza era profunda, nacida de generaciones de dolor y traición. Una herida más honda que la del brazo. Marta sintió una punzada de tristeza. No insistió. En su lugar tomó el tazón, se sentó en su silla y comió algunas cucharadas frente a él, mostrándole que no estaba envenenada. Dejó el cuenco en la repisa cerca del fuego, por si cambiaba de parecer. El cansancio la envolvía como una manta de plomo, mezcla de agotamiento físico y carga emocional. No sabía qué hacer con el pequeño. Llevarlo a Pine Ridge parecía lo más sensato, pero la sola idea la inquietaba. El ambiente en el pueblo era abiertamente hostil hacia los indígenas. La masacre de Little Bighorn había ocurrido apenas 2 años antes,
y las heridas aún sangraban en ambos lados. Para los habitantes del pueblo, un niño Lakota no era un niño. Era el enemigo. Un símbolo del peligro. Lo verían como espía amenaza, o peor aún, un blanco fácil. Y su gente seguramente lo estarían buscando. Un niño no desaparece solo en medio de una ventisca. Algo grave debió pasar. El pensamiento le erizó la piel. Estaban cerca. La observaban desde la oscuridad. Volteó hacia él. Al fin el niño se había rendido al sueño. Respiraba con calma, sus párpados cerrados. En ese momento no era Lakota ni enemigo. Solo era un niño pequeño herido y solo dormido junto al fuego. Decidida a esperar al amanecer, Martha le preparó un lecho con una manta gruesa de lana y una almohada rellena con plumas suaves. Lo cargó con cuidado desde la piel de oso y lo acomodó. Por primera vez el niño se dejó caer por completo, su cuerpecito hundiéndose en el calor. Martha acercó su silla al hogar. Apoyó el rifle Winchester a su lado. No pensaba dormir, pero el calor, la larga noche y la adrenalina agotada conspiraron en su contra. Los párpados le pesaron y se quedó dormida entre sueños confusos y sombras del subconsciente. Despertó sobresaltada. La primera luz gris del amanecer se filtraba por la única ventana. La cabaña estaba fría. El fuego era ya solo brasas rojas. Su primer pensamiento fue para el niño. Seguía dormido. Su respiración pausada, tranquila, el vendaje limpio. Pero algo la hizo ponerse de pie con inquietud. El silencio allá afuera era distinto. El viento había cesado. Todo estaba inmóvil, cubierto por una capa nueva de nieve. Algo no cuadraba. Caminó hacia la ventana, limpió el vaho con el puño y miró. Su corazón se detuvo. El paisaje había cambiado por completo. Donde el día anterior solo había blanco vacío, ahora el patio estaba cubierto de ofrendas. Ordenados con intención, formaban un semicírculo amplio frente a la puerta. Era un despliegue asombroso. Al menos una docena de mantas gruesas de búfalo curtidas, su pelaje oscuro contrastando con la nieve. Junto a las mantas se apilaban pieles suaves de venado y lujosos pellejos plateados de castor y zorro. También había bolsas de cuero crudo, decoradas con diseños geométricos vivos, repletas de carne seca, salmón ahumado, y lo que parecían nabos silvestres y frutos del monte. Al lado descansaba una funda de rifle finamente bordada, junto a una pipa ceremonial tallada en piedra roja, con detalles que quitaban el aliento. En un extremo del despliegue, había un caballito de madera perfectamente esculpido con crin y cola hechas de pelo verdadero. Era una fortuna, más riqueza de la que jamás había imaginado ver junta. Era el reflejo entero del trabajo de una tribu, la cosecha de una temporada de caza, la seguridad de todo un año, puesta frente a su casa, como un mensaje poderoso y silencioso. Martha retrocedió tambaleándose, llevándose la mano a la boca. Habían estado allí la gente del niño. Habían estado observándola desde las sombras. Vieron cómo lo acogía. Vieron cómo curaba sus heridas. No se acercaron, no exigieron que lo devolviera. Esperaron la salida del sol y dejaron esta ofrenda. No era un simple agradecimiento. Era un acto solemne de honor, el pago de una deuda tan grande que la dejó sin palabras. Ella, una viuda blanca sin recursos, había salvado a uno de sus hijos, y ellos respondieron entregándole los tesoros de su pueblo. El niño se removió despertado por el movimiento de ella. Se incorporó y la miró. Sus ojos oscuros ya no mostraban miedo, sino una calma curiosa. Siguió su mirada hacia la ventana. Se acercó descalzo sin hacer ruido sobre el suelo de madera y se asomó. Una pequeña sonrisa, la primera, asomó en su rostro. Había reconocido lo que veía. Sabía lo que significaba. Entonces se volvió hacia ella y por primera vez habló. Su voz era suave e infantil, pero la palabra fue clara. Wolfiller dijo: «Gracias». En ese instante la puerta ya no era una frontera entre dos mundos, sino un umbral compartido. Y Martha comprendió desde lo más profundo que al cruzarla la noche anterior ya no había vuelta atrás. Su vida de soledad había terminado. El repique de cascos viniendo desde el este, desde Pine Ridge, quebró el hechizo. Se acercaba un jinete a todo galope. La sensación de asombro se esfumó de inmediato, reemplazada por un miedo viejo y conocido.
El problema venía en camino. Y venía montado con el sol de la mañana. El jinete era el alguacil Brody, y no era hombre que llegara a saludar. Detuvo su enorme caballo bayo al borde de aquella increíble escena en el patio con el rostro congelado entre sorpresa y sospecha. Brody era un hombre corpulento de cuello ancho, que desbordaba el cuello de la camisa, y bigote caído, que apenas tapaba su gesto de desprecio permanente. Llevaba la ley en el territorio, como quien empuña un garrote, y su justicia era rápida, sencilla, y siempre del lado de los poderosos. Connolly bramó su voz cortando el aire quieto de la mañana. No bajó del caballo un claro intento de imponerse. ¿Qué diablos es todo esto? Marta salió al porche ajustándose el chal con manos temblorosas. El niño, percibiendo el cambio en el ambiente, se alejó de la ventana y se escondió tras su falda espiando con un solo ojo. Parece que son regalos. Sheriff, dijo ella firme, aunque por dentro le temblaban las piernas. Regalos, escupió Brody como si la palabra le supiera a lodo. Bajó del caballo de un salto. Las botas crujieron sobre la nieve. Caminó entre los objetos pateando una manta de búfalo con la punta del pie. Esto no son regalos. Esto es brujería indígena. ¿De dónde vino todo esto? Sus ojos pequeños y duros como guijarros se clavaron en ella. ¿Y de quién es ese mocoso que escondes? Estaba perdido, respondió Marta, ahora con la voz más firme. Una manada lo tenía rodeado anoche. Lo traje conmigo. ¿Qué hiciste? La cara de Brody se puso del color de la sangre. ¿Acaso estás loca, mujer? Metiste a un salvaje en tu casa. Aquí hay leyes sobre tratar con enemigos. Es un niño sheriff. Iban a despedazarlo. Es Lakota, interrumpió Brody. Y ellos dejaron esto. Esto es un soborno. Quieren comprarte. ¿Qué buscan? ¿Qué viste? El tono era diferente. No era solo racismo de frontera, era algo más: desesperación. Una urgencia que se le escapaba de control. Martha no se movió. Vi a un niño en peligro y lo ayudé. Su gente está agradecida. No hay más que eso. Brody dio un paso al frente invadiendo su espacio. Su sombra la cubría por completo. Escúchame bien, Marta. Eres una viuda sola en este lugar. Estás expuesta. ¿Crees que esto es una ofrenda de paz? No. Es una señal. Te han marcado. Volverán. Y cuando estalle el lío, porque estallará, estarás justo en medio. Dame al niño. Lo llevaré al pueblo y veremos qué hacer con él. Extendió la mano hacia el chico. Pero Martha reaccionó al instante poniéndose completamente entre ambos. No. La palabra salió suave, pero con la firmeza de un portazo. Los ojos de Brody se achicaron. No seas tonta, Martha. Estás entorpeciendo la ley. ¿Y qué ley dice que puedes llevarte a un niño que no ha hecho nada? ¿Y qué piensa hacer con él en Pine Ridge? Encerrarlo en una celda. Entregárselo al primer borracho que quiera darle una lección a un salvaje. Su voz se alzó cargada de una furia que ni ella misma sabía que tenía. Él se queda aquí. Está bajo mi protección. Ambos se quedaron inmóviles por unos segundos eternos mirándose sin decir nada. Brody parecía sorprendido por la firmeza de Martha. La mayoría en ese territorio se achicaba ante él. Al final soltó una risa breve sin alegría. Pues haz lo que quieras. Pero cuando regresen los suyos con rifles en lugar de mantas, no vengas a llorar. Estás sola. Giró con brusquedad, subió al caballo de un salto y lanzó una última mirada de desprecio al patio. Yo que tú me desharía de toda esta basura. Se ve mal. Hace pensar a la gente que estás intercambiando otras cosas con ellos. Tiró fuerte de las riendas y se alejó a galope dejando tras de sí una estela de nieve revuelta. Marta lo observó marcharse. Su cuerpo aún temblaba por la tensión del enfrentamiento. El niño tiró suavemente de su vestido. Ella bajó la vista. Él apoyó su pequeña mano sana sobre su brazo en un gesto de consuelo. En sus ojos oscuros no había miedo ni gratitud, sino comprensión. Ya había conocido hombres como Brody antes. El encuentro dejó a Martha más alterada de lo que esperaba. Lo de Brody no era solo prejuicio, era posesión y paranoia. ¿Por qué tanta insistencia en llevarse al niño? La respuesta comenzó a formarse más tarde ese mismo día con la llegada de otro visitante. El Dr. Samuel Finch llegó en su coche tirado por un caballo que no imponía tanto como el del sheriff.
Finch, ya cerca de los 60, tenía la mirada amable y cansada detrás de sus lentes, una barba gris bien recortada y una inteligencia serena que lo diferenciaba de los rudos habitantes de Pine Ridge. Fue de los pocos que trató a Martha con amabilidad después de la muerte de Thomas. Martha la llamó al ver el panorama, los ojos bien abiertos. Vine en cuanto supe. Brody anda desatando un avispero en el pueblo diciendo que estás protegiendo a un guerrero Sioux y que hiciste algún tipo de trato con ellos. Veo que la historia ha crecido más de la cuenta. No es lo que él piensa. Samuel, respondió Martha, sintiendo alivio de ver un rostro amigo. Le contó todo. El llanto nocturno, los lobos, el rescate, los regalos al amanecer. Lo invitó a pasar y le mostró al niño que estaba sentado junto al fuego, tallando un pedazo de madera con un cuchillo romo que ella le había dado. El doctor examinó el brazo del pequeño con ojo clínico. Buena herida y bien tratada. Has hecho un gran trabajo. Es un niño afortunado. Luego se enfocó en él con genuino interés. ¿Sabes quién es?, preguntó. Ni siquiera sé su nombre, confesó Martha. El doctor se arrodilló. Pronunció unas palabras en un lakota académico aprendido por curiosidad intelectual. El niño alzó la vista sorprendido. Respondió con una frase breve. Dice que se llama Tang Chang, tradujo el médico. Significa el cuerpo o la carne. Es un nombre con peso. Continuó con las preguntas. Le pregunté por su familia. Señaló hacia el oeste, hacia las colinas. Luego hizo un gesto, una mano cortando el cuello. Puede significar muchas cosas, pero en este caso, parece una emboscada. El rostro del doctor se ensombreció. Martha, esto es mucho más que un niño perdido. Los Lakota no hacen regalos así por simple gratitud. Este es un acto de poder y de honra reservado para alguien o algo muy importante. Este niño no es cualquiera. Se acercó a la pequeña pila de pertenencias del chico. Ella había dejado aparte la manta de cría de búfalo y una bolsita de cuero que había estado atada a su cinturón. El doctor la tomó entre sus manos. Estaba bien hecha, pero lo que llamó su atención fue un símbolo toscamente tallado en la tapa, un círculo cruzado por una línea quebrada. Esto no es un símbolo tribal Lakota, murmuró acariciando la marca con el pulgar. Ya lo he visto antes. Es la marca de la banda de Silas Kane. A Martha se le heló la sangre. Silas Kane era un bandido conocido, extrampero convertido en cuatrero y asesino líder de un pequeño grupo de renegados. Atacaban sin distinción, fueran colonos o nativos, con tal de obtener botín. El sheriff Brody decía estar tras él desde hacía años, pero siempre llegaba tarde. El doctor abrió con cuidado la bolsa. Dentro, envueltos en suave pelo de conejo, había dos objetos. Uno era una punta de flecha perfectamente tallada en obsidiana negra. El otro un trozo de metal, la mitad rota, de un concho de plata de los que adornan sillas de montar finas. Estaba decorado con un patrón complejo de espirales grabadas. El médico la observó fijamente, empalideciendo. Dios mío, susurró. Miró del concho hacia Martha, los ojos llenos de preocupación. Un topógrafo del ferrocarril fue hallado muerto a unos 30 kilómetros de aquí. Emboscado, robado. Brody dijo que fue un ataque Lakota, que había pruebas claras. Estuvo a punto de provocar una guerra. Solo se evitó porque los jefes Oglala lo negaron rotundamente. Alzó la pieza de plata hacia la luz. El topógrafo era un hombre adinerado del este. Montaba un caballo premiado y usaba una silla de montar, hecha a la medida, adornada con conchos de plata únicos en su tipo. Yo los vi con mis propios ojos cuando trajeron su cuerpo. Esto es parte de uno de ellos. El silencio dentro de la cabaña pesaba como plomo. ¿Qué estás insinuando, Samuel?, preguntó Martha apenas en un murmullo. Estoy diciendo que este niño Tang Chang podría ser el único testigo del verdadero crimen. No fue un ataque Lakota. Fue obra de la banda de Silas Kane. Y si se atrevieron con un hombre del ferrocarril, no dudarían en emboscar a un grupo de caza Lakota si con ello podían sacar provecho. Tal vez buscaban caballos o armas. Todo cobró un sentido aterrador. No era cuestión de odio racial. Era para callar a un testigo. Y Brody, empezó Martha con el pensamiento más oscuro formándose en su mente. Brody lleva 2 años persiguiendo a Kane sin resultados, dijo el doctor Finch con tono sombrío. Tal vez porque en realidad no tiene ningún interés en atraparlo.
Una amenaza constante de los indios le resulta útil a alguien que quiere mantener el territorio en caos, para que el precio de la tierra se mantenga bajo para ciertos inversionistas. Una guerra abierta sería aún más lucrativa para los que buscan expulsar a los Lakota de las colinas. Martha miró a Thang Chang, quien los observaba en silencio con esos ojos sabios que parecían comprenderlo todo. No era solo un niño al que había salvado, era la clave. Una pieza viva de evidencia que podía desmantelar una conspiración profunda, una que alcanzaba el corazón mismo de la justicia en Pine Ridge. Y estaba bajo su techo. Los regalos en el patio ya no eran solo un gesto de gratitud. Eran como una señal luminosa atrayendo la atención de todos los Lakota, agradecidos el sheriff corrupto y los bandidos asesinos. La casa de Martha Connolly ya no era un santuario de duelo. Se había convertido en el epicentro sereno de una tormenta en formación. Los días siguientes se vivieron con una tensión insoportable. Martha entró los obsequios a su casa guardando las pieles y mantas valiosas en el altillo. Dejarlas afuera era como presumirlas y no quería provocar más resentimiento entre los vecinos. Al tocarlas y sentir su peso, recordaba sin cesar la deuda que ahora pesaba sobre sus hombros. Su rutina se transformó en algo extraño, pero sereno. Ella y Thang Chang convivían en armonía, comunicándose con gestos y palabras sueltas. Aprendió que al niño le encantaba el aroma del pan horneado, pero no lo comía hasta que ella lo probaba primero. Le fascinaba el funcionamiento de la bomba de agua, y podía pasar minutos observándola accionar la palanca. Él le enseñó la palabra Lakota para lobo, Shung Manito, y le recreó el ataque con sus figuritas talladas, siempre terminando con una figura que la representaba a ella firme, con un palo en la mano. Se volvió una marginada. Cada vez que iba al pueblo por provisiones, recibía miradas frías y puertas cerradas en su cara. Conocidos de antes cruzaban la calle para no saludarla. Los murmullos la seguían como sombra, amante de indios, traidora. Ya se volvió salvaje. Solo el Dr. Finch le hablaba abiertamente dándole palabras de ánimo cuando compraba medicinas. El sheriff Brody hacía sentir su presencia. Nunca volvió a encararla directamente, pero enviaba a su joven y nervioso ayudante Miller 2 veces con excusas sin sentido. Primero preguntó si había visto ganado extraviado. La semana siguiente vino a advertirle de mayor actividad hostil en la zona. Martha sabía bien que eran visitas para espiarla. Ella lo recibía en el porche cortés pero firme. El rifle Winchester, siempre recargado junto a la puerta, hasta que el joven se retiraba con evidente incomodidad por su labor. Pero había otra vigilancia más sutil y perturbadora. Martha empezó a sentir que alguien la observaba desde la cresta boscosa que dominaba su propiedad. A veces al amanecer o al caer el sol captaba un leve movimiento, la silueta de un jinete contra el cielo visible solo un instante. Una vez halló una pluma de águila clavada con cuidado en el barandal de su cerca, un símbolo deliberado. No parecía una amenaza. Se sentía como protección. Estaban vigilando al niño. Y también a ella. Sabían que lo tenía a salvo, y desde la distancia lo custodiaban respetando el límite que ella había marcado. Esa guardia silenciosa era un alivio, pero también un recordatorio constante del peligro. Una tarde el Dr. Finch llegó con prisa. Su rostro lucía más serio que de costumbre. Martha, traigo noticias. Y no son buenas. Se sentó a la mesa mientras Thang Chang jugaba afuera a la vista por la ventana. Hice algunas preguntas discretas. Parece que Silas Kane y su grupo estuvieron en el pueblo hace 2 noches. El ayudante de Brody, Miller, los vio entrar por la puerta trasera de la oficina del sheriff. A Martha se le formó un nudo en el estómago. Entonces es cierto. Brody y Kane están aliados. Es algo más que eso, dijo el doctor inclinándose hacia ella. También recibí una carta de un colega en Fort Laramie. Él conoce bien a los líderes Lakota. El niño, Thang Chang. Su padre se llama Mata Wanagi Oso Fantasma. No es solo un jefe, Martha. Él es uno de los líderes de guerra más respetados y poderosos de los Oglala, un hombre célebre por su sabiduría, pero también por su lealtad feroz hacia su gente. Su esposa madre del niño murió en esa emboscada. La magnitud de aquella revelación cayó sobre Martha como una losa, dejándola sin aliento. No había salvado solo a un niño. Había protegido al único hijo de Oso Fantasma. Los obsequios, la vigilancia desde la colina.
Todo cobraba sentido. No se trataba solo de honor. Era el heredero de un legado. Brody debe saberlo, murmuró ella. Si sabe quién es el niño, también sabe que matarlo sería una provocación imperdonable. Garantizaría la guerra que él busca, asintió el Dr. Finch. Tang Chang no es solo un testigo que quiere silenciar. Es una ficha en un juego mucho más peligroso. Brody necesita recuperarlo no para matarlo directamente, sino para que parezca que murió en un ataque de colonos. O entregarlo a Kane, para que lo elimine lejos de aquí. De cualquier forma, la furia de Oso Fantasma caería sobre todo el territorio. El ejército intervendría, los tratados serían historia, y la tierra sería despejada. Un escalofrío gélido se apoderó de Martha. Brody no tardaría más. Ya había fracasado en intimidarla. Su siguiente paso sería brutal y definitivo, y su temor se confirmó 2 noches después. Una ventisca azotó las colinas con ráfagas de nieve y viento que borraban todo a la vista. Era el escenario perfecto para cometer atrocidades. Mientras Martha aseguraba las contraventanas, se escucharon golpes desesperados en la puerta. Tomó el Winchester sintiendo que el corazón se le salía por la boca. ¿Quién es? Soy yo, el ayudante Miller. Su voz sonaba tensa al borde del pánico. Por favor, señora Connolly, déjeme entrar. Tengo que advertirle algo. Con cautela levantó la tranca y entreabrió la puerta. Miller irrumpió cubierto de nieve, el rostro pálido y asustado. Venía solo. Él viene, jadeó. El sheriff Brody. Viene con Kane y su banda. Brody le dijo al pueblo que vio a guerreros de Oso Fantasma cerca y que va a armar una partida para asegurar al mocoso indio por seguridad de todos. Pero es mentira. Van a llevárselo. Y a matarla a usted para que parezca que se resistió. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Martha escudriñando su mirada en busca de engaño. El rostro de Miller se deformó por la culpa. No puedo ser parte de eso. Mi padre era hombre de ley. Me enseñó que esa placa significaba algo. Y Brody la pisotea. Escuché sus planes. Kane dijo que harían parecer que fueron lacotas de una banda rival tratando de secuestrar al niño. Nadie lo cuestionaría. Llegarán antes de que la tormenta pase. Los aullidos del viento parecían gritos del más allá. Estaban atrapados. No había a dónde huir. ¿Qué hacemos?, preguntó sin saber si se dirigía a él o a sí misma. Tang Chang, que había estado en un rincón observando, se acercó en silencio. Miró hacia la ventana, luego a ella. Señaló la colina y se llevó la mano al pecho. Mi gente. Una idea loca y desesperada cruzó la mente de Martha. Aquellos vigilantes silenciosos. Sus guardianes. ¿Tu caballo es fuerte?, Miller le preguntó con firmeza repentina. Sí, señora. Un buen Morgan. Entonces vas a cabalgar, pero no hacia el este, sino al norte siguiendo la base de esa colina. Vas a disparar tu revólver 3 veces al aire. Luego regresas directo al consultorio del Dr. Finch y te quedas allí. Le cuentas todo lo que me contaste. Disparar al aire. Van a oírme. De eso se trata, dijo Martha dirigiéndose a la chimenea y quitando una piedra floja del costado. Detrás había una vieja pistola de caballería de Thomas y una caja de balas. No soy la única que ha estado escuchando. Sabía que era una apuesta de locos. Estaba confiando en un muchacho asustado para llevar un mensaje que ni siquiera podía pronunciar. A un pueblo que nunca había conocido. Jugaba su vida y la del niño por una pluma en una cerca y un destello en la colina. Miller, viendo la determinación en sus ojos, asintió con un valor naciente asomando entre su miedo. Sí, señora. Lo haré. Se dio la vuelta y se lanzó de nuevo a la tormenta. Unos minutos después, entre el rugido del viento, Martha lo escuchó. 3 disparos espaciados apagados. Una señal. Un ruego. Aseguró la puerta y apagó el quinqué dejando solo la tenue luz del fuego. Le entregó la pistola cargada a Tang Chang, mostrándole cómo sostenerla aunque era evidente que le quedaba grande. No tengas miedo, le dijo mirándolo directo a los ojos. Él asintió, su rostro convertido en una máscara estoica. Martha tomó su lugar junto a la ventana, el rifle frío y pesado entre sus manos. Y esperó. Escuchaba al viento rezando para que su llamado hubiera sido recibido, rogando que viniera ayuda. Pero los minutos se estiraron, se hicieron horas, y el único sonido era la tormenta. El temor se metió en sus huesos como hielo. Estaba sola.
y los demonios cabalgaban entre la nieve. Entonces, entre los rugidos de la ventisca, surgió un nuevo sonido, el tintineo de arreos y el murmullo apagado de voces masculinas. Ya estaban ahí. Martha Connolly amartilló el rifle, apoyó el cañón en el alféizar de la ventana y se preparó para resistir hasta el final. Las siluetas de los jinetes emergieron de la nieve como espectros figuras oscuras, sobre caballos tomando forma bajo la débil luz que escapaba de la casa. Contó 8 hombres. Al frente iba el sheriff Brody. Por un momento su rostro se iluminó duro despiadado. A su lado cabalgaba un hombre delgado de mirada cruel, con una cicatriz larga cruzándole la mejilla. Silas Kane. Martha Connolly tronó la voz de Brody alzándose apenas sobre el vendaval. Sal y entréganos al niño Sioux. Tenemos informes de que su gente planea arrasar este valle y lo llevaremos bajo custodia por su seguridad. Era una mentira tan descarada que rozaba lo absurdo. Martha no dijo una palabra, su ojo alineado con la mira del rifle. Su blanco Brody. Si iba a morir se llevaría al diablo consigo. «No seas tonta, Connolly», gritó Kane con su voz ronca como grava. «Sabemos que estás sola ahí dentro. Entréganos al mocoso, y quizá el sheriff sea indulgente contigo». Tang Chang estaba tras ella firme como una piedra. Sostenía la pesada pistola con ambas manos los nudillos blancos. No lloraba. Corría sangre de guerrero por sus venas. «Están invadiendo, sheriff», gritó Martha con la voz firme como acero. «Tú y tu cómplice asesino. Sé lo que hicieron con ese topógrafo, y sé que emboscaron a la familia de este niño». Un silencio atónito cayó sobre la partida. Solo el viento rompía la tensión. Sus palabras habían dado en el blanco. Brody y Kane intercambiaron una mirada cargada de furia. Ya no había máscaras. «Maldita seas mujer», bramó Brody. «Es tu última oportunidad». Levantó la mano listo para ordenar el asalto. Pero en ese instante un grito desgarrador cortó la ventisca. No era el viento. Era un alarido agudo y prolongado que parecía brotar desde todos los rincones a la vez. Un grito de guerra. Desde la cima del monte, desde los árboles, desde la misma nieve surgieron figuras. A caballo y a pie silenciosas como la escarcha. Hasta ese preciso momento. No eran fantasmas. Eran guerreros Lakota. Con los rostros pintados para la batalla, el aliento convertido en vapor en el aire helado. Portaban arcos y rifles formando un anillo imposible de romper alrededor del rancho, atrapando a la partida de Brody en una trampa mortal. Eran decenas apareciendo como si la tierra misma los hubiese escupido. Al frente, montado sobre un imponente corcel, que no se inmutaba con la tormenta, estaba un hombre cuya sola presencia imponía respeto. Alto de hombros anchos, su rostro era una máscara de duelo profundo y rabia contenida. Una cicatriz recorría un ojo, pero su mirada era penetrante como un cuchillo. Llevaba una camisa de piel de venado y una sola pluma de águila en su larga cabellera negra. Era Mato Wanagi. Oso fantasma. La partida de Brody se congeló, y su arrogancia se desvaneció en puro terror. No tenían ninguna oportunidad. Silas Kane, fiel a su instinto de supervivencia, alzó las manos lentamente. Brody, sin embargo, se encontraba acorralado. Sus propias mentiras lo habían traicionado. Con un grito desesperado sacó el revólver y disparó hacia la ventana de la cabaña. El disparo fue errático, astillando la madera cerca de la cabeza de Mato. Sería el único disparo que lograría hacer. Antes de que pudiera apuntar de nuevo una flecha con plumas negras, surgió de la oscuridad a una velocidad inhumana y se le clavó profundamente en el hombro. Giró en la silla del caballo soltando el arma que cayó en la nieve. Mato Wanagi avanzó su caballo abriendo paso entre sus hombres. No miró a Brody. Sus ojos estaban fijos en la puerta de la cabaña. Con lentitud Martha quitó la tranca y abrió. Se plantó en el umbral, el rifle descansando a su costado. A su lado Tang Chang dio un paso al frente. «Iter», gritó el niño, su voz cargada de alegría y alivio. Padre corrió entre la nieve hacia los brazos del guerrero, quien lo levantó del suelo en un abrazo feroz. Mato Wanagi hundió el rostro en el cabello de su hijo, y por un instante el temido jefe era solo un padre reencontrado con su niño perdido.
Luego miró a Marta, sus ojos transmitiéndole una gratitud y respeto que iban más allá de las palabras. También había tristeza por lo que ella había soportado. Dio una orden breve y firme en la cota. Varios guerreros desmontaron y con una eficacia brutal redujeron a la partida desarmándolos y atándoles las manos. Silas Cain ni siquiera se movió. El último elemento del rompecabezas apareció cuando el primer rayo del alba atravesó la tormenta que ya se disipaba. El Dr. Finch llegó en su carruaje con el ayudante Miller sentado a su lado, el rostro sombrío pero decidido. «Mato Wanagi», dijo el Dr. Finch, al bajar hablando con un respeto palpable. «El sheriff Brody y Silas Cain son los responsables del asesinato de un topógrafo del ferrocarril. Y acusaron falsamente a su pueblo para encubrir su crimen. También son responsables de la emboscada que acabó con tu esposa y dispersó a tu grupo de caza. El ayudante Miller está aquí para dar fe de ello». La mirada de Mato Wanagi se posó sobre Brody, que apenas se sostenía en la silla pálido por la pérdida de sangre y el miedo. El jefe habló con una voz grave y pausada, y el Dr. Finch lo interpretó. «Dice que los cobardes y ladrones blancos no merecen que sus guerreros derramen sangre por gente así». Entonces miró al ayudante Miller. «Dice que el hombre con la insignia brillante tiene que elegir, puede demostrar que su ley tiene honor, o puede demostrar que no vale nada». Con expresión firme, Miller se acercó a Brody. Ignoró la flecha del jefe aún clavada en el hombro del sheriff. Sheriff Brody dijo con voz alta y clara: «Queda usted arrestado por conspiración, asesinato y tentativa de homicidio». Sacó las esposas del propio Brody y se las colocó en las muñecas. Hizo lo mismo con Silas Cain y los otros hombres que temblaban sin poder creerlo. La justicia no llegó con sangre ni balas, sino con un acto sereno y poderoso, un cambio de poder innegable. Los Lakota no buscaron venganza. Permanecieron como testigos su sola presencia, obligando a la comunidad blanca a enfrentar sus propios crímenes. Cuando el sol se alzó más alto bañando de oro el patio nevado, Mato Wanagi desmontó aún con su hijo en brazos. Caminó hacia el porche de Martha, metió la mano en una bolsa de su cinturón y sacó un collar, una tira simple de cuero con una única garra de oso finamente tallada. «Te llama Wichapi o Anguila», dijo el Dr. Finch con voz suave al traducir. «Mujer estrella única, porque fuiste una luz solitaria en medio de la oscuridad. Dice que los obsequios fueron una prueba. Cualquier otro colono los habría vendido, o habría echado al niño. Eran una medida de tu espíritu. Has demostrado tener el corazón de una Lakota». Esto, añadió señalando el collar, es una señal de respeto, una prueba de que eres amiga de su pueblo. Tú y esta tierra estarán siempre protegidos. Mato Wanagi le colocó el collar con delicadeza alrededor del cuello. Tang Chang entonces la abrazó por la pierna alzando la mirada, con sus ojos serios y oscuros. Wichapi Anguila murmuró: «Gracias, mujer estrella única». Marta se arrodilló y lo rodeó con los brazos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla curtida. Observó cómo los guerreros Lakota se desvanecían entre las colinas tan silenciosamente como habían aparecido. Observó cómo el ayudante Miller, con el Dr. Finch como testigo, se llevaba al sheriff deshonrado y sus cómplices a enfrentar la justicia de los colonos. Martha Connolly se quedó en su porche, el calor del collar de garra contra su piel, contemplando su pequeño pedazo de tierra. El patio estaba marcado por los rastros de la noche, pero el sol naciente anunciaba un nuevo comienzo. Ya no era solo una viuda, una excluida o una sobreviviente. Era Wichapi o Anguila, la mujer que desafió a los lobos y a hombres malvados y que al hacerlo se convirtió en un puente entre dos mundos. Una leyenda viva en el corazón del viejo oeste. La historia de Martha Connolly. La mujer estrella única nos recuerda que el valor no es ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. En una época marcada por la división y el odio, ella eligió la compasión. No vio a un enemigo, vio a un niño, y por ese acto sencillo de humanidad, recibió un honor más valioso que cualquier riqueza. Su historia demuestra que la verdadera fortaleza no está en construir muros, sino en tener el valor de abrir una puerta. Y deja una pregunta abierta, cuando se te presente la elección entre lo fácil y lo correcto. ¿Qué harías tú? Si esta historia de valentía inesperada y conexión verdadera te conmovió, considera dejar un me gusta
y compartir este video con alguien que valore los relatos del alma. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo héroes olvidados y dramas ocultos del viejo oeste.